te va a utilizar, y nosotros lo tomamos como un saludo evangélico. Sí, yo sé que el Señor me va a utilizar. Pero ¿por qué nos va a utilizar el Señor? ¿Sabe por qué nos va a utilizar? Porque ha puesto sus ojos en usted. Porque usted tiene un mensaje. Porque todos los que estamos aquí tenemos un mensaje. Y el mensaje de Dios tendrá que ser dado, le guste a quien le guste y le cueste a quien le cueste. Ese evento de avivamiento va a pasar entre nosotros. Pronto se va a hablar del Dios. Oiga esto, pronto se va a hablar del Dios de los desconocidos, que de repente surgirán. El avivamiento ocurrió. El versículo 4 de la palabra de Dios dice: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar. Mire eso. Cuando escuchó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano dijo que lo prendan. Pero su mano le quedó tiesa. Y empieza a haber una confusión en el versículo 14. Una confusión que se genera en la vida de este hombre que había empezado bien. Todo lo había hecho bien hasta el momento que aún decide decirle al rey: no voy a tomar ningún presente, ni voy a comer, ni voy a beber, porque tengo un mandato de Dios de no parar en ningún lugar a comer ni a beber, ni volverme por el mismo lugar. Tengo que regresar por otro lugar y voy a cumplir esa palabra. Hasta ahí pareciera que todo marcha perfectamente, que todo está bajo los rieles. Y podemos hasta aplaudir la acción de este hombre. Pero ¿qué pasó en medio? El peligro de confundir la voz de Dios. El versículo 14 nos cuenta, de ahí en adelante, que un hombre aparece en acción. ¿Y por qué aparece en acción ese hombre? Este hombre tenía 2 hijos. Y en ese avivamiento que había ocurrido ante la vista de toda la gente, los hijos llegan a la casa de su padre y le dicen esta palabra: no sabes lo que pasó. Jeroboam quiso prender a un hombre de Dios y el hombre de Dios tuvo que orar, porque cuando extendió su mano para prenderlo, su mano le quedó tiesa. Se le secó la mano a la vista de todos. Y el hombre le pidió que ore y oró. Y el padre dice: ¿dónde es ese hombre? ¿Por dónde se fue? Y le muestran el camino. Y entonces hace preparar su asno y se va detrás del hombre de Dios por el camino. Queridos hermanos, nos encontramos con ministerios como estos que empiezan a surgir, que son ministerios que Dios va a utilizar poderosamente, que son personas que aman a Dios, pero que necesitan afianzarse en la palabra primaria, en lo que Dios les dijo. Este hombre viene para confundir lo que Dios le había dicho a este profeta joven. La palabra de Dios me dice y nos dice a todos que yéndose tras el varón de Dios, el versículo 14, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa, come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, versículo 16, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Hasta ahí la respuesta es correcta. Hasta ahí todo está bien. Pero preste atención aquí, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino por donde fueres. Ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le mintió diciéndole: yo también soy un hombre de Dios. Y lo confunde. Preste atención. Hasta ahí el hombre había dicho lo correcto, pero en el versículo 17 habla más de lo que debía hablar. ¿Conoce gente que habla de más? ¿Conoce gente que uno le pregunta algo y te cuenta todo? Gente que mete la pata por hablar. La palabra de Dios dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Cuando uno habla demasiado, cuando uno expresa demasiado, muchas veces podemos errar. Y el hombre lo que hace es expresar demasiado, porque hasta allí la respuesta era correcta.
Le dice: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Hasta ahí es correcto. Pero vuelve a hablar y dice: porque por palabra de Jehová Dios me ha dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. ¿Por qué tiene que hablar de más? Entonces se encuentra un profeta viejo que tiene experiencia, y como dice el refrán, el zorro pierde el pelo, pero no la maña. El zorro pierde el pelo, pero no la maña. Lo que está pasando con este hombre es que está haciendo confundir a un muchacho que está creciendo, que Dios lo saca de lo desconocido y lo lleva hasta la cima del poder para cambiar la historia. Y en ese momento aparece en la escena un hombre que era de Betel, que ya no estaba en el ejercicio del ministerio. Presta atención aquí: que ya no ejercía el ministerio, que no tenía autoridad delegada, que algo había pasado, pero la Biblia no nos dice que había pasado. Pero el hombre ya no ejercía el ministerio de ser profeta. Quizás al hombre le pasó por la mente: ¿por qué Dios tiene que llamar a alguien de Judá para que venga aquí? ¿Por qué Dios tiene que llamar a otro si yo estoy acá? Pero Dios toma a quien quiere. Cuando yo no tengo en cuenta a Dios, Dios no tiene por qué tomarme en cuenta a mí. ¿Me escuchó? Cuando yo no tomo en cuenta a Dios, Dios no tiene por qué tomarme en cuenta a mí. Si tú no lo invitas a Dios a que te ayude en tus problemas, Dios no se va a meter. Si vos no lo tenés a Dios en cuenta en tus decisiones, solamente acepta las complicaciones de tus propias decisiones, pero no metas a Dios en el asunto. Pero si quieres tomar decisiones y poner en cuenta a Dios, Dios guiará tus pasos para que no te equivoques y salgas en victoria. Si Dios se va adelante, seguramente te irán bien las cosas. Si Dios es tenido en cuenta, seguramente te irá bien. Si Dios abre las puertas, nadie las va a cerrar. Y si Dios cierra las puertas, nadie las va a abrir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué le pasa a este hombre? Este hombre está complicado, porque le empieza a hablar a este muchacho. Y por favor, preste atención. Él dice: yo no puedo volver ni a comer ni a beber, no puedo regresar por el mismo camino, tengo que ir por otro camino. Y el otro hombre le dijo, el versículo 18, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Tráelo contigo. Y le habla de un ángel. El profeta joven no consulta a Dios, pero Dios no cambia. Diga conmigo: Dios no cambia. Diga conmigo: Dios no tiene sombra de variación. Dígalo bien alto: Dios no tiene sombra de variación. Dios no cambia. Cuando Dios dice algo, Él no está cambiando como nosotros. Porque nosotros podemos decir: Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo tal otra, y andamos cambiando y lo ponemos a Dios en nuestra boca, pero Dios nunca habló. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Y decir Dios me dijo cuando Dios no dijo es poner a Dios y su nombre en vano. Así que, queridos hermanos, este hombre pone a Dios en vano y dice: yo soy un profeta de Dios. Quizás lo hubiera sido en otro tiempo, pero el hombre no ejercía. El hombre no fue tenido en cuenta por Dios para ese evento. Pero ahora él, quizás por celo, por ver que Dios estaba utilizando a otro, se pone mal y disfraza la verdad. Por favor, abrace a alguien y diga: no te pongas celoso si Dios comienza a usarme. No te pongas celoso, porque pareciera que algunos, cuando Dios lo empieza a usar, se ponen celosos. Ay, ¿por qué lo usa él? ¿Por qué lo usa ella? Y a mí no me va a usar. El hombre pareciera que se pone celoso, lo hace quedar en la casa mintiendo que un ángel se le apareció y que Dios le pidió que pare en su casa a comer. Versículo 19, sin preguntar, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Oiga, están comiendo.
Él está creído que Dios lo mandó a este otro, a este profeta zorro. Así que mientras están comiendo, el Espíritu de Dios viene sobre el profeta viejo que había caducado quizás su ministerio o que no estaba en el ejercicio. Lo toma y empieza a hablar. Y le dice esta palabra, fuertísima la palabra, fuertísima la palabra. Le dice esta palabra: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Querés postre? Después de una comida como esa, ¿usted quiere postre? El mismo hombre que lo trajo, el mismo hombre que lo engañó, el mismo hombre que le mintió, ahora Dios lo está utilizando para darle un mensaje a este que había desobedecido. Por eso usted tiene que saber que la palabra, cuando corta, no solamente corta para allá, corta para acá también. El hombre, el mensajero, había desobedecido y Dios le habla por ese hombre que se había equivocado, por ese hombre que había mentido. Cuidado cuando a veces escuchamos a ciertas personas que dicen hablar en nombre de Dios, que te hablan que te separes, que dejes la familia, que no hagas más nada en el Señor. Cuidado con aquellas personas que lo único que están para dañar tu integridad espiritual y estorbar tu camino de gloria. Usted tiene un gran destino por delante. Dios tiene que hacer grandes cosas con tu vida y a través de tu vida en tu familia. Si la lámpara que de Dios hay en ti se apaga, entonces no habrá esperanza para tu familia. Si la lámpara que de Dios hay en ti se apaga, entonces no habrá esperanza para los que amas. Por favor, no deje que nadie apague tu lámpara. No permita que nadie lo engañe. No se salga del camino. Cierre sus oídos a aquellos que quieren sacarte de una vida plena y aférrese a la palabra primaria que Dios le ha dado, y usted caminará en victoria, y la salvación que usted ha abrazado también abrazará a los suyos. No se salga del camino, no te salgas del camino. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Oh Dios, ese hombre, cuando comió pan y bebió agua, el que le había hecho volver le ensilló el asno. ¿Para qué quiero que me ensilles el asno? Si Dios me habla por tu boca y me dice que mi cuerpo no estará en el sepulcro de mis padres. ¿Para qué quiero si me han dado una carta, una sentencia de muerte? ¿De qué me sirve? El hombre no solamente estorbó, sino que el hombre mismo va a enterrar a ese pobre hombre que fue engañado. Oiga esto, la gente que te estorba en el camino no solamente te confunde, no solamente quiere engañarte, no solamente quiere confundir tu mente, sino que también ellos quieren enterrar tus sueños. No permita que nadie entierre sus sueños. No permita, no le permita. Si Dios te dijo algo que va a cambiar tu familia, espera en Dios que Dios lo va a hacer. Si Dios te dijo que tus hijos van a cambiar, espera en Dios que Dios lo va a hacer. Si Dios te dijo que te va a levantar, aunque haya una multitud a tu alrededor, Dios también lo va a hacer. Todo lo que Dios dice se cumple y las palabras de los hombres pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Diga conmigo un gloria a Dios. Qué triste es quedar junto al camino. Versículo 23. Cuando había comido pan, bebido agua, el que había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose ese hombre, el que había tenido un gran comienzo, yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. He aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vieron y lo dijeron, lo vinieron y le dijeron al hombre en la ciudad.